Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un bendecido fin de semana y que esta semana que comienza sea una semana llena de bendición, llena de fructificación y una semana llena de cumplimientos. El día de hoy vamos a seguir con nuestro tema, la obra del Espíritu Santo en nosotros, pero antes vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por este fin de semana que nos has permitido, Señor, en el cual tú has sido nuestro guardador, nuestro escudo, nuestro protector. Tú has sido el que nos ha sostenido, ha provisto, Señor, aparte de que eres nuestro Salvador, nuestro Redentor. Eres nuestro sanador, restaurador y libertador, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque hasta aquí tú has sido fiel, has permanecido fiel con cada uno de nosotros a pesar de nuestras infidelidades para contigo, Señor. Te damos gracias por tu misericordia de haber perdonado nuestros pecados y limpiarnos de maldad, Señor, y darnos vida eterna. Y también te damos gracias por tu gracia, Señor, por la cual hemos sido bendecidos con toda buena dádiva y todo don perfecto que desciende de lo alto, de ti, Señor, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. En esta noche, Padre bendito, venimos pidiéndote, Señor, que tú envíes a cada uno de nosotros, Señor, vida eterna, porque tu palabra dice, Señor, que cuando los hermanos habitamos juntos en armonía, ahí envías tu bendición y vida eterna. Padre, también en esta noche venimos pidiéndote en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo que permanece sobre cada uno de nosotros rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo, a la obediencia a Cristo y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. E igualmente te pedimos que tu Espíritu Santo, como nuestro guiador, Señor, nos guíe a toda verdad, nos recuerde tu palabra, la siembre en nuestros corazones, que nuestros corazones sean como una tierra fértil en la cual la semilla de tu palabra sea sembrada y fructifique al 30, al 60 y al 100 por uno para la gloria de tu nombre y para bendición nuestra, Señor. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y desde ya te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que vaya a ser hecho en esta noche en nuestros corazones, Señor. Y levantamos nuestros corazones delante de ti, anhelantes de recibir esa palabra viva y eficaz que ministre nuestros corazones, que ministre la necesidad exacta de nuestro corazón, Señor, que tú la conoces perfectamente. Envía tu palabra, Señor, que es vida, tu palabra que es sanidad, tu palabra que liberta a nuestros corazones en esta noche, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a esta transmisión. Que el Señor les bendiga. Un privilegio para mí el poder compartir con ustedes en esta noche. Y el día de hoy vamos a seguir compartiendo acerca de cómo obra el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. En los días anteriores hemos visto todo lo que el Espíritu Santo puede y quiere hacer en nuestras vidas, pero hay una condición para poder experimentar todas esas bendiciones que la palabra de Dios nos habla de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El obrar, para comenzar, el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas lo vamos percibiendo de una manera gradual y va incrementando su acción en nosotros gradualmente conforme estamos preparados para ello. Lo vamos anhelando y deseando. Es decir, la primera condición para ello, para percibir la obra del Espíritu Santo y para que seamos beneficiados con esa obra del Espíritu Santo más profundamente, necesitamos anhelar al Espíritu de la misma manera que el Espíritu nos anhela a cada uno de nosotros, de acuerdo como nos enseña Santiago capítulo 4, versículo número 5, que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente.
Entonces, para que la obra del Espíritu Santo en nosotros se incremente, es necesario que voluntariamente nosotros decidamos no solo anhelarlo, sino paralelamente a ese anhelo que estemos decididos a morir a la carne, a morir a hacer las cosas a nuestra manera, en lugar de hacerlas a la manera de Dios. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo nos va a guiar a hacer las cosas a la manera de Dios, mientras que el ego o el yo nos va a querer dirigir a hacer las cosas a su propia manera. El Espíritu Santo nos dirige a vivir en amor y a que las cosas que hagamos sean para la gloria de Dios, en tanto que el ego nos dirige a vivir en el egoísmo y que las cosas que hagamos sean para nuestra autocomplacencia, autogratificación o autoexaltación. De tal manera que el mayor enemigo que nosotros tenemos o el mayor obstáculo que tenemos para la operación del Espíritu Santo en nosotros es el yo, no porque el yo sea más fuerte que el Espíritu Santo, sino por la simple y sencilla razón que el Señor nos dio una voluntad propia que Él no usurpa. Él lo que hace es ir alineando nuestra voluntad por la palabra y por el Espíritu a su voluntad, pero nunca la va a forzar. El diablo sí la forza, pero el Espíritu de Dios no. El Espíritu de Dios va a respetar esa parte de la creación de Dios que nos dio voluntad propia. Y esto lo enseña claramente la palabra en Deuteronomio capítulo 30, versículos del 19 al 20, cuando la palabra de Dios dice, hoy he puesto por testigos delante de ti a los cielos y la tierra, que he puesto delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge pues tú la vida y la bendición. O sea, el Señor nos está diciendo qué es lo que necesitamos escoger, pero al final de cuentas la opción la tengo yo o la tiene usted. Entonces nosotros necesitamos decidirnos por la vida y la bendición, y eso implica morir al yo. Por eso la palabra de Dios también en Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y también en Mateo 16:24 la palabra de Dios nos enseña y Jesucristo nos da esta enseñanza de que es necesario para ser su discípulo que nosotros nos neguemos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz y le sigamos, o sea, le obedezcamos. Entonces, para la guianza del Espíritu Santo y para la obra del Espíritu Santo en nosotros necesitamos morir al yo. Y una de las obras del Espíritu Santo en nosotros es el convencernos de la necesidad de renunciar a nuestra propia voluntad en aquellos aspectos que Él está trabajando en nosotros para transformarlos. Y esto lo hace por medio de la persuasión, por medio de recordarnos la palabra de Dios, de redarguirnos, de confrontarnos, por medio de las consecuencias, por medio de los problemas, por medio de la disciplina, etc. Desde el momento que nosotros somos salvos, nosotros recibimos el Espíritu Santo en nosotros y la palabra de Dios dice que el Señor nos lo da sin medida, es decir, nos lo da a plenitud. Pero depende de nosotros, depende de la medida en la que nosotros morimos a esa voluntad propia, vamos a ir creciendo gradualmente en la plenitud del Espíritu Santo en nosotros, en la percepción de la plenitud del Espíritu Santo en nosotros. No es que gradualmente vayamos a tener una mayor medida del Espíritu Santo en nosotros, no, nosotros ya tenemos la plenitud del Espíritu Santo. Lo que sucede es que nuestra voluntad propia en una buena medida se opone a nuestra percepción de la plenitud del Espíritu Santo en nosotros. Y en la medida que vamos nosotros muriendo al yo, en esa misma medida vamos a ir percibiendo más y más del Espíritu en nosotros, porque vamos a ser mucho más dóciles, más sensibles, vamos a poner mucho más atención a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo y a lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas.
Entonces, desde el momento en que nosotros reconocemos el señorío de Cristo en nuestras vidas, nacemos de nuevo, recibimos una nueva naturaleza, el Espíritu Santo en su totalidad, en su plenitud, viene a morar con nosotros porque, según lo que nos enseña la palabra de Dios, el Señor nos da el Espíritu sin medida. Esto es lo que nos enseña Juan capítulo 3, versículo 34 y Lucas capítulo 11, versículo 3. Sin embargo, en nuestra relación con el Espíritu Santo pasa igual que en toda otra relación humana que nosotros tenemos, aunque la relación con el Espíritu es una relación sobrenatural, las cosas que se ven son hechas de lo que no se ve, de tal manera que el ejemplo de una relación humana es el ejemplo también de nuestra relación con el Espíritu Santo. Y cuando nosotros establecemos una relación con el Espíritu, con una persona, esa persona en su totalidad está enfrente de nosotros, pero la relación va a ir creciendo, se va a ir profundizando y la influencia de esa persona en nuestras vidas va a irse incrementando en la medida que vayamos desarrollando esa relación. Por eso normalmente una relación una relación de pareja pasa por el conocimiento, la amistad, el noviazgo, el compromiso, hasta llegar al matrimonio. Con el Espíritu Santo, en nuestra relación con el Espíritu Santo, vamos también a atravesar algunas etapas. Y esto nos lo enseña Santiago capítulo 4, versículos del 4 al 8, que nos hablan de una relación cada vez más gradual o más intensa con el Espíritu Santo, comenzando porque Él desde el principio nos anhela celosamente. Pero igual que nosotros podemos anhelar a una persona, pero esa persona pone bloqueos para la relación y va más despacio, etc. De la misma manera, el Espíritu Santo con nosotros en nuestra relación va a ir tan rápido o tan despacio como nosotros lo permitamos, muriendo a nuestra voluntad propia y sujetándonos y amigándonos y acercándonos más al Espíritu Santo. De tal manera que, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, nuestra relación con el Espíritu Santo pasa por 4 etapas. La primera es cuando somos hechos templos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros en la salvación. Esto nos lo enseña 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Y parte de lo nuevo es que en lugar de morar el pecado en nosotros, viene a morar el Espíritu Santo en nosotros. La segunda etapa es que en la medida que nosotros vamos caminando en esa salvación tan grande que el Señor nos da y vamos perseverando, comenzamos a conocer del Espíritu Santo y comenzamos a anhelar más del Espíritu Santo, y entonces sucede lo que llamamos el bautismo del Espíritu Santo, del cual nos habló Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, versículo 11, Lucas 3, versículo 15, Hechos capítulo 1, versículo 8. Vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y recibirán poder para serme testigos. Y ya en alguna otra oportunidad hablamos que el ser testigo es una transformación de nuestro ser interior que se manifiesta hacia el exterior en nuestros actos de vida. Por esa transformación que sucede en nuestro corazón, y recordando lo que Jesús nos enseñó, que de la abundancia del corazón habla la boca, así como también Proverbios 23:7 nos enseña que como es el hombre en su corazón, así va a vivir. Entonces, en la medida en la que el Espíritu Santo nos comienza a transformar por el poder del cual nos inviste, entonces esa transformación del corazón se va a manifestar en la transformación de nuestros actos de vida para hacerle un testigo eficaz al Señor Jesucristo. La tercera etapa
de la cual nos habla la palabra en nuestra relación con el Señor, ya no es simplemente ser templo del Espíritu Santo, ni que hayamos sido bautizados en el Espíritu Santo, sino la llenura del Espíritu Santo, como nos lo enseña Efesios 5:18, y que lo vamos a analizar un poquito más adelante. Y la última etapa de la cual nos habla Efesios 1:17 al 23, Colosenses 1 del 26 al 27 y Gálatas 2:20 es la plenitud del Espíritu Santo. Por lo tanto, podemos distinguir por lo menos 4 etapas en nuestra creciente relación con el Espíritu Santo que están correlacionadas con nuestra decreciente dependencia de la voluntad propia, con nuestra creciente anulación de nuestro yo, de nuestro ego, con la creciente muerte al yo, muerte a nosotros mismos, para que el Espíritu Santo se vaya manifestando mucho más en nuestras vidas. Y esas 4 etapas son: primero, somos hechos templos del Espíritu Santo en la salvación. Después viene el bautismo del Espíritu Santo. Luego la llenura del Espíritu Santo hasta llegar a la plenitud del Espíritu Santo. Quiero aclarar un punto o dejar bien claro un punto. Cada etapa de crecimiento en nuestra relación con el Espíritu Santo va a implicar 2 cosas: una mayor muerte al yo, pero también un mayor nivel de obediencia. Y eso implica un mayor nivel de santificación de cada uno de nosotros. Por eso la palabra de Dios dice que muramos a nosotros mismos y sigamos a Jesús. O sea, la creciente relación y percepción de la obra del Espíritu Santo en nosotros va a depender de 2 factores: morir a nosotros mismos y el factor correlacionado, que es la obediencia a la palabra. Y eso nos va a llevar a la santificación creciente, de acuerdo a lo que nos enseña también Filipenses capítulo 1, versículo número 6. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y lo mismo nos enseña 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en el carácter de Cristo, en la imagen de Cristo. Y eso implica morir a la carne, morir al yo, y morir al yo es morir a la autocomplacencia, a la autogratificación y a la autoexaltación, y crecer en la obediencia a la palabra de Dios. Así que esas son las 4 etapas, y en cada una de esas etapas vamos percibiendo un mayor conocimiento del Espíritu Santo y de su obra en nosotros, en la medida. Y esto es lo natural, como hablaba de una relación con otra persona. Lo que se ve es hecho de lo que no se ve. La relación con el Espíritu Santo va creciendo de la misma manera y se va volviendo cada vez más íntima, cada vez más profunda, en la medida en la que nos relacionamos con una persona. De la misma manera, la relación con el Espíritu Santo se va a volver una relación más íntima, más profunda, más precisa y de más bendición, en la medida en la que nosotros lo vamos conociendo y nos vamos acercando mucho más a Él. Vamos a hablar hoy de la llenura del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 18, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo.
Vamos a volver a leer este pasaje y con un poquito más de detenimiento. Primero dice en Efesios 5:15, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Del versículo 15 al versículo 17 nos da las condiciones para la llenura del Espíritu Santo. Esto es aparte, obviamente, de ser templos del Espíritu Santo y de haber sido bautizados en el Espíritu Santo. La llenura es una tercera etapa de nuestra relación con Él. Para alcanzar esa etapa, la primera cosa que la palabra de Dios nos está diciendo en el contexto de la llenura del Espíritu Santo es que miremos con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios. ¿Quién es el necio? De acuerdo a como lo define todo Proverbios, que define al necio muy ampliamente, el necio es el que persiste en sus propios caminos, en los caminos de su propia voluntad, en aquellos caminos que le parecen derechos en su propia opinión, pero que su fin es camino de muerte porque son caminos contrarios a los de la palabra de Dios que produce en nosotros vida. Por lo tanto, para la llenura del Espíritu Santo, la primera condición que nos pone Efesios 5:15 es que seamos diligentes en negar la carne. Seamos diligentes en anhelar la obediencia a la palabra de Dios, número 1. Número 2, dice en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo. La diligencia y aprovechar bien el tiempo van de la mano. Y la diligencia trae una bendición, que lo dice el libro de Proverbios. La mano del diligente enriquece, mas la mano del negligente empobrece. Si nosotros somos diligentes en la negación de nosotros mismos, en la negación de nuestra propia voluntad y en la búsqueda de la obediencia al Señor, vamos a ser prosperados. ¿En qué? En una mayor llenura del Espíritu Santo en nosotros, en una mayor percepción de la llenura del Espíritu Santo en nosotros y en una mayor obediencia, en una mayor santificación. Entonces necesitamos aprovechar el tiempo. El morir a nosotros mismos no es algo que podamos dejar para mañana, dentro de una semana, dentro de un mes. ¿Por qué? Porque en la medida en la que persistimos en nuestros propios caminos, estamos sembrando para la carne y la siembra produce una cosecha que la palabra de Dios la define como corrupción. Una cosecha que puede traer multitud de problemas, situaciones, tempestades, inundaciones, etcétera, a nuestra vida que nos van a complicar el poder vivir la vida abundante, la vida plena que tenemos en Cristo. Por lo tanto, debemos la decisión de amistarnos, de buscar la intimidad y la profundidad en nuestra relación con el Espíritu Santo, no es una decisión que podamos dejar para el día de mañana, es una decisión que necesitamos tomar el día de hoy, que necesitamos hacerla firmemente, o hacerla firme en nuestro corazón. De hecho, ahora que estamos comenzando el fin de año, el principio de año, uno de los propósitos de nuestra vida podría ser ese: Señor, que este año yo intime más con el Espíritu Santo, que este año busque más del Espíritu Santo y que este año sea diligente en negarme a mí mismo, en negar esas obras de la carne que buscan la autocomplacencia, la autogratificación y la autoexaltación. Ese sería un propósito genial. Más que un propósito, sería más genial que un propósito que tenga como objetivo la vida terrenal. Este es un propósito, un plan que tiene como objetivo la vida eterna, no la vida temporal. Debería ser una de nuestras prioridades, principalmente que estos días son malos y de acuerdo a lo que estamos viendo en las señales de los tiempos, es muy probable
que los próximos tiempos sean aún más difíciles de los que son ahora, porque cada día nos estamos acercando más a la venida de Cristo y la palabra de Dios nos enseña muy claramente que el misterio de la iniquidad ya está en acción y se está incrementando hasta que sea quitado de en medio lo que lo detiene, y esto es el cuerpo de Cristo. Entonces, aun cuando el misterio de la iniquidad no está en plena acción, el misterio de la iniquidad está creciendo, y lo vemos si recapitulamos la historia de los últimos 10 años, podemos ver muy claramente cómo el misterio de la iniquidad ha ido creciendo, cómo la maldad, la iniquidad, la codicia, la envidia, el egoísmo, el egocentrismo, el narcisismo, el abuso, la violencia, etcétera, han ido incrementando cada año en todo el mundo, no en una situación exclusiva de un país, sino en todo el mundo, y es porque así como el Señor está preparando a su iglesia para el arrebatamiento, el diablo está preparando los tiempos para el anticristo, y Dios lo está permitiendo porque ese es el plan de Él para el final de esta edad, el final de esta dispensación o de este periodo de la historia humana en la cual la iglesia ha estado presente por 2000 años, y lo que nosotros llamamos el pacto de gracia. Así que estos son días malos, y los días van a empeorar, y la maldad va a empeorar en los próximos tiempos, hasta que sea el tiempo del arrebatamiento de la iglesia, y eso nos lo advierte la palabra de Dios en muchos pasajes de la Escritura. Por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, nos habla de que en los últimos tiempos serán tiempos peligrosos aún adentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos y hombres amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y cuando habla de hombres, no está hablando solo de género masculino, sino está hablando de humanidad en general, o sea, hombres y mujeres dentro de la iglesia que serán amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, y que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, pero con su testimonio, su ejemplo y lo demás arrastrarán a muchos. También la palabra de Dios nos advierte que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, y se enfriará precisamente por esa posposición o por posponer la decisión de buscar la intimidad con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nunca me va a enfriar. En mi relación con el Señor nunca va a enfriar el amor, es más, lo va a encender. El Espíritu Santo nunca me va a dar apariencia de piedad, me va a dar una piedad genuina. El Espíritu Santo nunca me va a llevar a ser amador de mí mismo, me va a llevar a negarme a mí mismo. El Espíritu Santo también no me va a llevar a ser amador de los deleites más que de Dios, más bien me va a llevar a negar los deleites y amar más a Dios. Entonces, la defensa que nosotros tenemos contra estos malos tiempos, estos tiempos peligrosos que van a venir sobre la iglesia o que ya están viniendo sobre la iglesia y sobre el mundo, es que usted y yo caminemos diligentemente en la búsqueda más intensa del Espíritu Santo para tener una mayor intimidad con Él y caminar tomados de la mano. Esto no es algo que sucede automáticamente. Esto es algo que sucede voluntariamente. Es un mandamiento. Por lo tanto, implica el ejercicio de nuestra voluntad. El ser llenos del Espíritu Santo es un mandamiento en la palabra de Dios, que implica el ejercicio de nuestra voluntad para negarnos a nosotros mismos y para caminar en la amistad, intimidad y profundidad de nuestra relación con el Espíritu Santo. En
Entonces vemos el primer requisito, dijimos que era la diligencia de negarnos a nosotros mismos y de aprovechar bien el tiempo, es decir, no posponer esa decisión, sino tomarla de inmediato. No hacerlo significa, según lo que nos dice Efesios 5:17, no solo la necedad, sino significa insensatez. ¿Por qué razón? Porque eso nos va a apartar de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, de esa vida abundante, de esa vida plena a la que tenemos acceso por Cristo Jesús. Es una insensatez cambiar los deleites del mundo por los deleites de la vida plena y abundante que tenemos en Cristo Jesús, que además son eternos, mientras que los deleites de la carne son temporales. Porque todo eso, una vez muerta la persona, eso aquí en la tierra se quedó, pero solo nos vamos a llevar con nosotros a la vida eterna aquello que hayamos hecho conforme a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que nos enseña Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, al cielo, a nuestras moradas eternas, solo nos vamos a llevar aquellas cosas que fueron conforme a la voluntad de Dios. Todo lo que fue conforme a la carne, eso va a ser absolutamente quemado, no va a tener ninguna recompensa, ningún galardón, ninguna corona, ningún tesoro, y por lo tanto no vamos a poder disfrutar de eso en la vida eterna. Pero si hacemos la voluntad de Dios, todas esas recompensas, tesoros, galardones, coronas, etcétera, las vamos a disfrutar plenamente en la eternidad. Entonces es una insensatez no hacerlo, principalmente sabiendo que el Espíritu Santo está en nosotros, esperando, anhelando llenarnos completamente para vivir en la buena voluntad de Dios, que significa una vida abundante aquí en la tierra, pero significa una vida aún más plena en la eternidad. Y notemos lo que dice la palabra en Efesios 5:18, que es nuestro pasaje central para el día de hoy. Dice la palabra, y notemos bien lo que dice. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Si nos damos cuenta, en ese pasaje hay una comparación entre dos situaciones, una de la carne y otra del Espíritu. El embriagarnos con vino es una cuestión de la carne, mientras que el ser llenos del Espíritu Santo es una cuestión del Espíritu. Entre ellas dos hay algunas similitudes con un resultado final completa y totalmente diferente. Miremos cómo podemos aclarar lo que este pasaje nos está diciendo para que podamos ser mucho más eficaces y efectivos en la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo. Primero notemos algo. Una persona, para embriagarse, no toma solamente un trago, sino toma muchos. Y si quiere permanecer embriagada, tiene que embriagarse cada día, tomar cada día. Con esto, lo que la palabra nos está indicando entonces es que estar llenos del Espíritu Santo no es asunto de una sola vez, no es asunto de un solo momento, sino que requiere que constantemente tomemos de él. No solo durante el día, sino durante todos los días de nuestra vida, que busquemos mantenernos llenos de él. Y ello es así no porque el Espíritu Santo pueda disminuir en nosotros, porque Él nos ha sido dado sin medida, sino que es por nosotros que tendemos a desconectarnos de Él, a centrar nuestra atención en otras cosas en lugar de Él, y necesitamos retomar la relación para mantenernos embriagados de Él. De hecho, Pablo, la palabra de Dios dice que
oremos constantemente para para fortalecer el Espíritu en nosotros. Y la palabra también nos enseña que Pablo oraba más que todos en el Espíritu para mantener esa llenura del Espíritu Santo. Entonces esto de la comparación entre embriagarnos con vino y ser llenos del Espíritu Santo, lo primero que nos está indicando es que el ser llenos del Espíritu Santo no es de una sola vez, de un solo momento, sino es de todos los momentos y de todos los días en nuestra vida. No se trata de algo que deberíamos hacer eventualmente, sino de algo que deberíamos buscar constantemente. ¿Y cómo lo buscamos? De una manera consciente, orando, hablando con el Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo está siempre disponible para nosotros en todo momento. En el momento en el que nosotros centremos nuestra atención en el Espíritu Santo y le hablemos del Espíritu Santo, en ese momento va a estar atento y nos va a contestar, no va a guardar silencio, va a hablar a nuestro corazón. En segundo lugar, en esta comparación, otra cosa que encontramos en esa comparación es que la persona que se embriaga es la que busca el licor. De la misma manera, la iniciativa para ser llenos del Espíritu Santo debe partir de nosotros. El licor no sale a buscar a la persona va a buscar el licor. Nosotros, el Espíritu Santo no va a salir a buscarnos, ya está en nosotros. Ahora entonces nosotros necesitamos buscarlo a Él. ¿Y cómo lo buscamos? Muy sencillo, conectándonos con Él. La llenura del Espíritu significa conectarnos con el Espíritu Santo constantemente, y si fuera posible mantenernos conectados todo el tiempo sería muchísimo mejor. Pero si no lo logramos de conectarnos todo el tiempo porque tenemos algunas distracciones, sí deberíamos procurar conectarnos con el Espíritu Santo la mayor cantidad de veces a lo largo de nuestro día y de todos los días. Y repito, la persona que se embriaga, de acuerdo a lo que nos enseña Efesios capítulo 5, versículo 18, que compara la embriaguez con vino, una situación de la carne, con la llenura del Espíritu, una situación del Espíritu, la persona que se embriaga es la que busca el licor. Por lo tanto, para ser llenos del Espíritu Santo, lo que este pasaje nos está diciendo es que nosotros necesitamos buscar buscar al Espíritu Santo constantemente a lo largo de nuestro día, constantemente a lo largo de todos los días de nuestra vida. Si nosotros no queremos, si no anhelamos, si no buscamos más del Espíritu Santo, nada va a suceder en nuestras vidas en relación con la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque el Espíritu Santo no nos va a forzar. Ya vimos que la búsqueda del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo y de la manifestación de las obras del Espíritu Santo en nosotros va a depender de nuestra voluntad, negándonos a nosotros mismos y siguiéndolo a Él. Por lo tanto, si no queremos, el Espíritu Santo no nos va a obligar, no nos va a forzar, no nos va a jalar del pelo y nos va a arrastrar. No, el Espíritu Santo tiene otras formas de convencernos de su necesidad, y una de esas formas nos va a soltar y nos va a dejar que nos enfrentemos a las consecuencias de nuestras malas decisiones fuera de Él, porque recordemos, si no estamos siguiendo al Espíritu Santo, estamos siguiendo nuestra carne. Y el seguir la carne, la palabra de Dios nos enseña que son caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es muerte. Mientras que los caminos del Espíritu son caminos de vida, caminos de eternidad. Entonces el Espíritu Santo simplemente, si no queremos, va a dejar que nosotros hagamos nuestra voluntad, pero después no nos vamos a poder quejar de que por qué Dios permitió las cosas que permite en nuestras vidas, porque esas son el resultado de nuestra propia cosecha. Si pecamos, vamos a cosechar las consecuencias del pecado, porque la paga del pecado es muerte.
Mas si sembramos para el Espíritu, vamos a cosechar vida eterna. Entonces, de usted y de mí depende que nosotros nos intimemos cada vez más con el Espíritu Santo para vivir en los beneficios de sembrar para el Espíritu y cosecharemos vida. Pero si no lo hacemos, vamos a enfrentar consecuencias desagradables en nuestra vida. La tercera cosa que vemos en esta comparación entre la persona que toma licor, que es una obra de la carne, mientras en comparación con la que es llena del Espíritu, que es una obra del Espíritu, es que aun cuando la persona es la que decide tomar para embriagarse, en realidad el grado de embriaguez no depende de la persona que toma, sino del licor que ingiere y de cómo éste interactúa en su organismo con las condiciones de la persona, es decir, con sus estados emocionales, estados físicos, etc. De la misma manera, la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo es nuestra decisión, pero la forma que va a adoptar esa llenura en cada momento específico no va a depender de nosotros, sino de las condiciones que estamos experimentando en nuestro ser interior y en nuestras circunstancias, y que el Espíritu Santo conoce y llena de acuerdo a nuestras necesidades, no de acuerdo a nuestros gustos. Es decir, cuando nosotros estamos buscando del Espíritu Santo y de la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no va a hacer necesariamente lo que nosotros queremos en nosotros mismos. El Espíritu Santo va a hacer lo que nosotros necesitamos, porque el Espíritu Santo va a interactuar en con nuestras circunstancias, con nuestro corazón, con lo que Él sabe que habremos de vivir, y entonces el Espíritu Santo va a producir efectos de bendición para esas cosas que muchas veces nosotros estamos ignorando o estamos haciendo de lado. El Espíritu Santo las va a sacar a luz porque va a trabajar en ellas para liberarnos de cosas mucho más profundas de las que nosotros nos imaginamos. Y le voy a contar un testimonio. Cuando comenzó la pandemia, yo le he contado a usted ahí por el mes de marzo que comenzó esta cuestión del COVID aquí en Guatemala y que nos mandaron a encierros y todo eso. El Señor me dijo que me iba a llevar al desierto, que para mí este tiempo de la pandemia iba a ser, o del encierro, iba a ser como llevarme al desierto, y que ahí me iba a enamorar más de Él. Y efectivamente así sucedió. Y yo, cuando comencé con esto de meterme con el Señor a raíz del encierro y de todo esto, pues yo tenía un listado de cositas que según yo, o de cosas que según yo quería que el Espíritu Santo trabajara en mí, que Dios trabajara en mí. Pero en la medida que fue pasando el tiempo, y obviamente yo estaba buscando cosas que arreglaran ciertas circunstancias externas para beneficiarme a mí. Y sin embargo, en la medida en la que fui profundizando en ese desierto y pasando tiempo con el Señor y buscando del Espíritu, el Espíritu comenzó a trabajar en cosas de mi corazón que yo ni siquiera me había imaginado que estaban ahí. Y resultó ser que lo que yo estaba, según yo, necesitando o queriendo, realmente no era lo que yo necesitaba. El Señor trabajó en lo que yo necesitaba, y ¿sabe qué? Muchas de las cosas que le pedía al Señor nunca se cumplieron porque no eran convenientes para mí, pero el Señor, a través de la transformación de mi corazón, a través de meterme con el Señor y aunque fue en algunos momentos sumamente doloroso y frustrante, y darme cuenta de ciertas cosas que habían estado en mi corazón que yo no veía, eso trajo una grandiosísima libertad para mi vida. Me desató de algunas cosas que era necesario desatar, transformó mi corazón y verdaderamente me enamoré muchísimo más del Señor. Y lo hermoso y lo interesante es que el proceso no termina, sino que el proceso sigue.
todos los días, porque ya me acostumbré, digámoslo de esta manera, a buscar del Espíritu Santo todos los días, y todos los días está el Espíritu Santo transformando cosas en mi corazón, pequeñas tal vez para uno. Pero debemos recordar algo que dice el libro de Cantares y que me impresiona muchísimo, porque son las cosas que muchas veces descuidamos, pero que son las que nos arruinan la vida. Dice la palabra que las zorras pequeñas son las que echan a perder las vides. Cosas que nosotros pensamos que son insignificantes, pero que en la medida en la que nosotros permitimos que esas cosas estén en nosotros, esas nos van a ir creciendo, porque las zorras pequeñas llegan a algún momento en que se harán grandes, y entonces esas cosas arruinan nuestras vidas, y muchas veces esas zorras pequeñas pasan desapercibidas. Y eso es algo que el Señor quiere trabajar en cada uno de nosotros. Y no solo lo dice en ese pasaje acerca de esas cosas pequeñas que pueden arruinar nuestras vidas, sino también dice la palabra que una mosca que cae en el perfume arruina el perfume. Imagínense un frasco de perfume grande con una mosca insignificante, pero esa mosca cae en el perfume y lo arruina. Lo mismo dice acerca del sabio. Una pequeña locura arruina el testimonio del sabio. Entonces el Señor quiere trabajar en esas cosas pequeñas, pero es ahí donde nosotros necesitamos estar en intimidad con el Espíritu Santo y permitirle al Espíritu Santo que trabaje en esas cosas. Siempre que el Espíritu Santo trabaja en nosotros, va a traer libertad, va a traer abundancia de vida, va a traer lo mejor para nosotros, quizá no lo que nosotros queremos, pero sí lo que nos conviene. Recuérdese que el compromiso del Padre es que Él va a suplir nuestras necesidades, no nuestros gustos. A veces nos da gusto, sí, como un padre natural a veces le da gusto a sus hijos, pero si un padre natural todo el tiempo le está dando gusto a sus hijos, lo que está haciendo es creando un hijo berrinchudo, exigente, egocéntrico, etcétera. Entonces el Padre lo que nos da a nosotros por el Espíritu Santo, y lo que trabaja en nosotros por el Espíritu Santo, es lo que necesitamos, no lo que nos gustaría, y eventualmente nos va a dar nuestros gustos, porque también es un Padre bueno que nos da todas las cosas para que las disfrutemos, pero Él va a trabajar en lo que sabe que es nuestra necesidad, en esas zorras pequeñas que pueden arruinar nuestras vidas más adelante. Esas cosas pequeñas que vemos como insignificantes, pero que con el tiempo se van a convertir en cosas grandes y van a terminar arruinando algún aspecto o algún área de nuestra vida. Entonces, de la misma manera que la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo es nuestra decisión, la forma en que esa llenura del Espíritu Santo va a operar en nosotros, en la transformación de nosotros, va a depender en cada momento de las condiciones de nuestro corazón, de las circunstancias de nuestra vida y de lo que está por venir, de lo cual el Espíritu Santo nos quiere librar. Entonces también necesitamos darle libertad al Espíritu Santo para que obre en nosotros de acuerdo a lo que cada uno de nosotros necesita en su corazón, que muchas veces no lo sabemos, no lo entendemos, pero que el Espíritu Santo sí, porque Él nos conoce perfecta y totalmente, y además conoce lo que nos toca vivir más adelante. Y esto nos lo enseña el Salmo 42 en el versículo 7 al 8. Es una palabra hermosa como todas, ¿verdad? Dice la palabra: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Notemos en algunas cosas importantes que necesitamos recalcar en este pasaje. Dice, un abismo. ¿A qué abismo se estará refiriendo? No se está refiriendo a los abismos de afuera. Son los abismos de nuestro corazón, aquellos lugares que están vacíos de Él en nuestro corazón.
Y ese vacío llama a otro, a la voz de tus cascadas, dice la palabra. ¿Cuáles son esas cascadas? Son los ríos de agua viva del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es como ríos de agua viva que corren en nuestro interior. Entonces viene un abismo que llama a la voz de sus cascadas, que llama a esos ríos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo llena ese vacío, llena ese abismo. Pero inmediatamente hay otro abismo por ahí que también está llamando. Entonces el Espíritu Santo también llena ese otro abismo, ese otro vacío en nuestro corazón. Y dice, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Eso quiere decir que una ola, mire, una ola del mar o una onda de un lago, a veces puede ser tan fuerte que parece que nos arrastra. Y a veces las cosas que el Espíritu Santo va a hacer en nuestro corazón pareciera que nos van a arrastrar. Puede ser doloroso, pero eso no debe de impedirnos a nosotros dejar al Espíritu Santo que siga obrando en nuestro corazón. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque note lo que dice la palabra después de eso. Dice, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Entonces a veces el Espíritu Santo, y se lo puedo dar como testimonio porque ha sucedido en mi vida, a veces el Espíritu Santo va a pasar arrasando cosas en nuestro corazón, pero al final de ese arrasar, la misericordia del Señor se va a hacer sobre nuestras vidas. Eso significa, va a liberarnos de pecados, va a liberarnos de malas decisiones, va a liberarnos de cosas que no están alineadas a su buena voluntad en nuestro corazón. Y no solo las va a sacar a luz para que pidamos perdón y para ser librados de ellas, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, es decir, nos liberará, sino que además traerá gozo a nuestra vida y a nuestro corazón. Por eso dice, en la mañana mandará su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Y finaliza el Salmo diciendo, o este pasaje diciendo, y mi oración al Dios de mi vida. ¿Esto qué significa? Que el salmista está consciente de la importancia y de la necesidad de dejar que el Espíritu Santo determine lo que necesitamos y lo que va a traer a nosotros, porque eso va a traer libertad y eso va a traer gozo a nuestras vidas. Eso significa algo así como decirle al Espíritu Santo, trabaja en mi corazón como tú quieras. Haz lo que tú quieras. Yo te entrego el control de mi corazón para que tú hagas como tú quieras. Y el Espíritu Santo siempre, 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 oiga, siempre va a ser lo mejor para cada uno de nosotros. La cuarta cosa que podemos ver en esa comparación de una obra de la carne que trae muerte con la obra del Espíritu que trae vida, que una es el embriagarse con vino y la otra es ser lleno del Espíritu Santo, es que es un proceso de aprendizaje. De la misma manera que una persona, aun cuando se embriaga desde la primera vez que toma, el mantenerse embriagado al principio constituye un esfuerzo constante hasta que se va volviendo automático, enlazando una embriaguez con otra. Así la experiencia del Espíritu Santo en nosotros sucede gradualmente. Al principio es una experiencia que buscamos conscientemente, una tras otra vez, hasta que posteriormente, sin darnos cuenta,
al buscar la llenura del Espíritu se convierte en una parte constante de nuestra conciencia y de nuestra vida. Es decir, deja de ser un logos para ser un rema, deja de ser un mandamiento para ser un estilo de vida. Al principio lo hacemos de forma deliberada, lenta y cuidadosamente, pero posteriormente ya se convirtió en un estilo de vida y va a ser algo automático. No va a ser algo que nosotros lo busquemos ya que tengamos que hacerlo pensadamente, sino que va a suceder de manera automática, así como perdonar va a suceder de manera automática o ya sucede de manera automática en nuestra vida. Amar a las personas y buscar lo mejor para las personas se vuelve algo automático en nuestra vida. De la misma manera, buscar al Espíritu Santo, buscar esa llenura del Espíritu Santo se va a volver de una manera, se va a volver automático. Nuestra alma va a sentir esa necesidad. Por eso el salmista decía, mi alma tiene sed de ti, mi alma clama por ti, porque se llega a convertir ya no en una cuestión que vamos a buscar conscientemente, sino que va a ser una necesidad de nuestro corazón, porque es tan placentero, tan hermoso el dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y el andar en la comunión y en la intimidad con el Espíritu Santo, que cuando no lo tengamos automáticamente nuestra alma nos va a decir, tengo hambre del Espíritu Santo. Y lo va a buscar automáticamente. Mire, yo me sorprendo muchas veces cuando voy, más me sorprendo cuando voy en el carro, que de repente me doy cuenta que en el carro voy orando sin habérmelo planteado de esa manera, sino que automáticamente comienzo a orar y comienzo a hablar con el Espíritu Santo y a veces comienzo a orar en lenguas o a veces conscientemente o a veces comienzo a platicar con el Espíritu Santo, pero es algo que me sucede automáticamente, no lo tengo que estar buscando ni tengo que decir, ok, ahorita voy a entrar en comunión con el Espíritu Santo, no, sucede automáticamente. Porque ya se convierte en un estilo de vida, se convierte en una necesidad. El ser lleno del Espíritu Santo se convierte en una necesidad para nosotros, los hijos de Dios, en la medida que caminamos en Dios. Así como para el alcohólico, el trago se convierte en una necesidad constante todas las horas de su vida. Y recordemos que la palabra de Dios compara la embriaguez, algo malo, con la llenura del Espíritu Santo, algo bueno, y sustituye la embriaguez por la llenura del Espíritu Santo. Pero eso nos da algunas lecciones de cómo buscar al Espíritu Santo. Así que vuelvo a repetir que la iniciativa debe surgir de nosotros. El Espíritu Santo está ahí disponible para llenarnos. Pero la iniciativa para que el Espíritu Santo nos llene va a depender de nosotros, porque el Espíritu Santo no nos va a obligar. Y no solo debe depender, debe surgir de nosotros, sino que debe mantenerse de nuestra parte. La llenura del Espíritu Santo no es una cosa para una sola vez y ya. La llenura del Espíritu es constante. De hecho, cuando vamos al original en el griego de ese pasaje de Efesios 5:18, el tiempo que usa no tiene traducción al español, pero en el tiempo hebreo, en el tiempo griego, significa algo así como sed constantemente llenos del Espíritu Santo, o sed llenos del Espíritu y nuevamente llenos y nuevamente llenos y nuevamente llenos. Es un presente constante. El ser llenos del Espíritu Santo en el idioma original significa un presente constante, un continuo llenar del Espíritu Santo, un continuo buscar y llenarse del Espíritu Santo, y no solo durante el día, sino durante todos los días de nuestra vida. O sea, es necesita llegar a ser una constante de nuestra vida. Pero al decirnos la palabra sean llenos del Espíritu Santo, es nos está diciendo o nos está dando un mandamiento, es una búsqueda voluntaria, no una imposición. Es una necesidad, no un adorno. Debemos entender que es una necesidad. Mire, hay cosas en la palabra de Dios que nosotros debemos entender.
que no son una obligación, son una necesidad. El legalismo nos ha enseñado a que es una obligación. No, es una necesidad. Y se lo voy a explicar de esta manera. Orar no hace a Dios más Dios de lo que ya es. Dejar de orar no hace que Dios sea menos Dios de lo que ya es. A Dios nuestra oración le agrada, pero igual el Señor recibe miles de oraciones por segundo, por microsegundo. La oración es una necesidad mía. No es una obligación ni una disciplina. ¿Requiere disciplina? Sí, pero es una necesidad. Yo me acuerdo cuando yo comencé a caminar en el Señor, le llamaban a ciertas cosas disciplinas de la vida cristiana, como el orar, como el ayunar, el dar, el perdonar, el buscar, el leer la palabra. Y en el transcurso de mi caminar, ¿y qué es lo que pasaba con eso en ese tiempo cuando me hablaban de que eso era una disciplina? Era prácticamente como una imposición y automáticamente nuestro ego, nuestro yo, nuestra carne lo rechaza porque nuestra carne es rebelde y lo rechaza. Pero cuando entendemos que es una necesidad y una necesidad de la misma magnitud que la comida, el agua, el sol, el aire, etc., nuestra percepción de esas cosas cambia. A Dios no deja de ser Dios porque nosotros no hagamos esas cosas. Ni Dios es más Dios porque las hacemos. La conveniencia no es para Él, la conveniencia es para nosotros. Y la oración es algo que necesitamos. La búsqueda de la palabra es algo que necesitamos. El ayuno es algo que necesitamos. El dar es algo que necesitamos. El ser llenos del Espíritu Santo es algo que necesitamos. El perdonar es algo que necesitamos. El amor es algo que necesitamos. Son necesidades de nuestra nueva naturaleza. Son necesidades de ese nuevo yo, de ese nuevo yo creado conforme a la justicia y a la verdad de Dios. Son necesidades. Así como el pecador necesita pecar, porque es su naturaleza, así usted y yo necesitamos orar, ayunar, dar, amar, perdonar, ser llenos del Espíritu Santo, diezmar. Ninguno de los mandamientos que la palabra de Dios nos da son para conveniencia de Dios. Todos los mandamientos de la palabra de Dios son mi necesidad, mi conveniencia. Y necesito cambiar esa mentalidad que nos metieron en algún momento de nuestras vidas, que los mandamientos son gravosos, penosos. No, son nuestra necesidad. Porque es mi alma, mi nueva alma, el espíritu que Dios ha puesto en mí, el que anhela esas cosas, el que las necesita para fortalecerse. Por eso la palabra de Dios dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda cosa, de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque es una necesidad. Y Jesús decía muy claramente, mi comida es hacer la voluntad del Padre, es obedecer la palabra. ¿Por qué? Porque eso fortalece mi hombre interior, eso fortalece mi espíritu y me ayuda a una mayor conexión con el Espíritu Santo, y esa mayor conexión me lleva a vivir una vida más abundante y plena en Cristo Jesús. Así que cambiemos nuestra mentalidad. No es obligación, es necesidad. No es disciplina, aunque requiere un poco de disciplina al principio para poner nuestra carne en servidumbre, pero es una necesidad de nuestro ser interior, es una necesidad de nuestra vida si verdaderamente queremos vivir en la plenitud de vida de Cristo en nosotros. Con solo
reclamar las promesas, no vamos a vivir una vida más abundante, porque podremos recibir las promesas de Dios en nuestras vidas, pero si nuestro corazón no está sano, si nuestro corazón no está en obediencia a la palabra de Dios, está en obediencia a la carne, y esas bendiciones no van a ser suficientes para darnos una vida plena, para darnos una vida abundante, de ninguna manera. La vida abundante es vivir en una vida en comunión con Dios, en una vida en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no solo son sus promesas. De hecho, ya hemos hablado muchas veces de que esa división entre promesas y mandamientos es totalmente antibíblica, porque los mandamientos contienen promesas y las promesas contienen mandamientos. Mandamientos y promesas son un todo. Son un todo. Entonces necesitamos caminar en la obediencia. Es necesidad, no es obligación. Si usted quiere, si usted no quiere, no obedezca. Pero después no nos quejemos de las consecuencias que cosechamos. ¿Por qué? Porque la obediencia es una necesidad y eso trae vida, mientras que la desobediencia es sembrar para la carne y de la carne vamos a cosechar corrupción. Necesitamos entender que obedecer la palabra de Dios, obedecer los mandamientos, caminar en la voluntad de Dios, orar, ayunar, perdonar, amar, diezmar, dar y ser llenos del Espíritu Santo es una necesidad de nuestra nueva vida. No es una obligación. Si usted quiere, no lo haga. Como lo he repetido muchas veces, si usted no se quiere congregar, no lo haga, pero después no se queje con Dios por las consecuencias de eso, porque Él lo dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Amén. O como dice, no dejen de diezmar, porque si no, el devorador les va a robar. Pero si diezmamos, Él reprenderá al devorador por nosotros. Y eso no es maldición de la ley, eso es bendición de la ley. Y eso está vigente. Así que necesitamos cambiar parte de lo que, para buscar la llenura del Espíritu Santo, necesitamos cambiar esa forma de pensar de que es una obligación o es un favor que le hacemos a Dios. No, es una necesidad nuestra y es un favor que nos hacemos a nosotros mismos. Amén. Muy bien, mis hermanos, lo vamos a dejar ahí. Mañana vamos a hablar del otro tema, que es la plenitud del Espíritu Santo. El tema que nos resta en cuanto a cómo obra el Espíritu Santo en nosotros, que es cómo alcanzar la plenitud del Espíritu Santo, porque no es lo mismo estar lleno que estar pleno, ¿verdad? Entonces vamos a ver ese tema el día de mañana, así que lo esperamos. Mañana la transmisión va a ser a las 8:30 de la noche. La transmisión de mañana la vamos a retardar hasta las 8:30 porque tengo un compromiso previo de aquí por internet de 7 a 8 de la noche. Entonces, para evitar carreras y contratiempos, lo vamos a tener mañana a las 8:30 de la noche. De todos modos, yo voy a hacer el aviso en el Facebook cuando nos estemos aproximando a la hora de la transmisión. Muy bien, mis amados hermanos. El día de hoy hemos terminado con la enseñanza de este tema. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Si fue de bendición para sus vidas, le agradecería muchísimo que lo comparta en sus redes sociales para que sus contactos también sean bendecidos. Que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. En segundo lugar, le quiero recordar la transmisión de mañana a las 8:30 de la noche para continuar con este tema. La tercera es que este tema, como otros muchos temas que van en la misma dirección de prepararnos para la venida de Cristo, están en nuestro canal de YouTube, que es @Gustavo Bianchi. Ahí usted las puede encontrar. El acceso al canal y a las transmisiones es absolutamente libre, no tiene ningún costo. Solo le voy a pedir un favor: si usted accede, suscríbase al canal. Tampoco tiene costo, pero sí nos bendice, porque al ir creciendo en suscriptores vamos creciendo en algunos beneficios que YouTube da para mejorar nuestras transmisiones. Finalmente,
Le quiero recordar, si usted necesita salir de su casa, a hacer alguna diligencia, y si no va a estar con su grupo familiar, por favor, use la mascarilla, lávese las manos continuamente con jabón y mantenga el distanciamiento social, de manera que se protege usted, pero también protege a su familia, y protegiendo las familias nos protegemos a todos, principalmente en este tiempo que están mencionando que el número de contagios está aumentando. Entonces, bueno, tomar esas precauciones. Además de que la mascarilla y lavarnos las manos y la distancia social también nos protege de otras enfermedades. Muy bien, vamos a terminar esta transmisión orando los unos por los otros y por nuestras familias, así que le voy a agradecer si usted me acompaña en esa oración. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por esta noche, por permitirnos el privilegio de compartir tu palabra, de escudriñarla juntos, Señor, y de que tu Espíritu Santo nos enseñe y siembre esa palabra en nuestros corazones. Señor, te damos gracias por ese bendito y maravilloso regalo de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, y te pedimos, Padre, que tú nos des la convicción, la certeza de esta operación del Espíritu Santo en nuestras vidas, y de la necesidad de no solamente ser templos del Espíritu Santo o ser bautizados por el Espíritu Santo, sino de llenarnos continuamente de tu Espíritu, Padre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por ello, Señor, que tu palabra sea sembrada por tu Espíritu como fuego en nuestro corazón y se convierta, Señor, de una palabra logos a una conocida, a una palabra vivida, Señor, a un estilo de vida continuo en cada uno de nosotros, Padre. Señor, también en esta hora venimos haciendo uso de ese regalo maravilloso que tú nos das como hijos, de poder entrar al trono de tu gracia libremente, Señor, para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y en esta hora, Señor, venimos levantándonos delante de tu trono, no solamente nosotros, Señor, sino también a nuestras familias, Señor, para pedirte, Padre, que tu mano poderosa esté sobre cada uno, sanando, Señor, restaurando, Padre, liberando de toda mentira, de todo argumento falso y de todo razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo, Señor, y a la obediencia a Cristo y a la vida plena que tenemos en ti. Señor, te pedimos que tú suplas todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que tú levantes al que esté caído, fortalezcas al que está debilitado, Señor, que tú extiendas tu manto de gozo, Señor, sobre todo tu manto de alegría, sobre todos aquellos, Señor, que estén en una experimentando una emoción negativa, Señor, y que también, Padre, derrames en su corazón ese óleo de gozo sanador y restaurador para cambiar, Señor, todo lamento en gozo, toda tristeza en alegría, toda lágrima, Señor, en risa, y todo duelo, Señor, en fiesta, Padre. Señor, también en esta hora venimos pidiendo por cada uno de los nuestros que todavía, Señor, no se haya convertido a ti o que esté alejado de ti, Padre, pidiéndote, Señor, en esta hora que tú los atraigas con lazos de amor, Señor, a ti, y que ellos juntamente con nosotros, Señor, seamos arrebatados en este pronto arrebatamiento de tu iglesia, Señor. Padre, danos a cada uno de nosotros hambre y sed de ti, que nuestra alma gima por ti, Señor, clame por ti, así como el siervo clama por agua en el desierto, Padre. Señor, te pedimos también por cada uno de los ministros de tu evangelio, no solo en Guatemala, sino en todo el mundo, Señor, que tú despiertes, Señor, nuestros corazones, Señor, que despiertes, Señor, que nos despiertes a la realidad de la necesidad de preparar a tu pueblo, Señor, a tu iglesia, para ese encuentro contigo, Señor, que tú nos urjas en nuestro corazón de la imperiosa necesidad de preparar a tu iglesia para ser la novia
santa, limpia, sin mancha, gloriosa, que tú vienes a traer, Señor. Haznos entendidos en los tiempos para saber, Señor, lo que necesitamos hacer en medio de estos tiempos malos, Señor. Y no solo saberlo nosotros, sino compartirlo con nuestros hermanos. Señor, apártanos de toda enseñanza de error, de toda enseñanza que no se amolde a la sana doctrina, Señor, y a la necesidad de estos tiempos peligrosos para preparar y afirmar a tu iglesia, Señor, en tu palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. También te pedimos, Padre, en esta hora, que a cada uno de nosotros en esta noche nos des un descanso reparador, pero no solamente descanso en nuestros cuerpos, Señor, sino que tu espíritu ministre nuestro ser interior, nuestra alma y nuestro espíritu, y siembre semillas de eternidad que se conviertan, Señor, en rema en nuestras vidas, que se conviertan en vida, Padre. Señor, te pedimos que el día de mañana tú bendigas la obra de nuestras manos, que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor, a hacer todas aquellas cosas que te glorifiquen a ti y que traigan fruto, y fruto en abundancia, para gloria tuya y para bendición nuestra, Señor. Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, y desde ya te damos a ti todas las gracias, la honra, la gloria y la alabanza por la respuesta a nuestras oraciones, porque hemos orado conforme a tu voluntad, y sabemos, Señor, que si oramos conforme a tu voluntad, tendremos las peticiones que te hayamos hecho. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas tú por los siglos de los siglos, y a ti sea toda la gloria por siempre, Señor. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta transmisión. Que el Señor les bendiga. Les mando un abrazo y muchísimas gracias por el privilegio de conectarse con nosotros en este día y en todos los días. Bendiciones, y primeramente Dios, nos volvemos a encontrar mañana a las 8:30 de la noche. Un abrazo para todos. Tengan una linda noche.